Ya hemos señalado que la formación del profesorado en tecnologías de la información y la comunicación incluye el conocimiento de las TIC en la sociedad, su presencia, su influencia, su trascendencia, su influencia en distintos sectores de la sociedad, sobre todo el sector educativo. Pero otro gran aspecto de la formación del profesorado en nuevas tecnologías sería la presencia de las TIC en la escuela, la integración curricular de las nuevas tecnologías multimedia, la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo del currículo, en la práctica diaria. Hemos dicho ya que la integración más habitual es utilizar las TIC como recursos didácticos, es decir, para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero, para iniciar este tema, debemos partir de la insuficiencia de este modelo de integración. Es decir, no es suficiente con integrar las TIC como recursos didácticos en la escuela. ¿Por qué? Porque la importancia de las TIC fuera de la sociedad es tal que es necesario que las TIC se incorporen al aula como objeto de estudio, como una materia más, como parte de otras asignaturas, como una asignatura transversal, como distintas asignaturas. En la era de la información, las nuevas tecnologías tienen que estar en la escuela como objeto de estudio. Y el profesor debe saber eso y debe estar preparado para asumir esa situación. Ahí empezaría entonces nuestro tema. ¿Cuáles son los aspectos clave de los nuevos medios como objeto de estudio? En el tema de formación del profesorado nos preguntábamos, ¿qué tiene que saber un profesor sobre TIC, sobre nuevas tecnologías? Aquí habría que preguntarse, ¿qué tiene que saber cualquier persona, cualquier individuo que acabe su escolaridad obligatoria sobre el mundo de la sociedad de la información, de las nuevas tecnologías? ¿Qué tiene que saber sobre TIC? Lo que tenga que saber cualquier persona que podamos decir que está alfabetizada sobre TIC será lo que hay que estudiar sobre los medios, constituirá los aspectos clave, los contenidos mínimos de las TIC como objeto de estudio. Tiende a pensarse que los contenidos mínimos se centrarían puramente en lo que es el uso, el manejo de distintos programas, de distintos equipos, multimedia, de distintos dispositivos. Eso podríamos englobar lo que hemos llamado aquí contenidos instrumentales. Y en algunos casos la formación que se da en centro de educación formal queda limitada a esto, a saber manejar un ordenador, a saber manejar una cámara de vídeo, a saber manejar ciertos programas que le pueden venir bien para la gestión de la información, para la navegación por internet, para la comunicación, etc. Bien, pero aquí vamos a decir que estos contenidos instrumentales, a pesar de su gran importancia, en realidad son los menos importantes. ¿Por qué? Porque estos contenidos instrumentales podrían adquirirse fuera de la escuela y el tiempo de educación formal dedicarlo más a la reflexión sobre los nuevos medios, a la reflexión sobre las TIC en nuestras vidas, a la reflexión sobre las TIC en el aprendizaje, a la reflexión sobre las TIC en las relaciones interpersonales. Es decir, una serie de contenidos críticos reflexivos centrados en el análisis de los mensajes que recibimos, en la producción de nuestros propios mensajes multimedia. Y estos aspectos críticos reflexivos son los que vamos a considerar en este tema. De estas dos grandes áreas, contenidos instrumentales y contenidos críticos reflexivos, que comprenderían todos los conocimientos que debe tener cualquier persona sobre las TIC, nos vamos a centrar en esto último, en las 4 cosas que tendría que saber cualquier persona sobre los medios de comunicación en general, sobre los medios más tradicionales como prensa, radio y televisión, sobre los medios más modernos como multimedia, como las redes sociales, como el 20, como los programas de mensajería instantánea, como puede ser el Messenger. ¿Qué tendría que saber cualquier joven que acaba su escolaridad obligatoria a los 16 años sobre el Messenger? ¿Saber manejarlo? Eso estaría aquí en los contenidos instrumentales. Aquí se estudiaría más su trascendencia en las relaciones interpersonales, su influencia
en la creación de redes que pueden modificar la opinión de las personas y por lo tanto incluso una votación en unas elecciones. Este tipo de cosas más centradas en la reflexión y el análisis que en el uso y el manejo de, como decimos, el programa en sí o la herramienta con la que se utiliza. Bien, vamos a distinguir simplemente unos aspectos, 4 o 5 aspectos clave, que son los que vamos a comentar en este tema. Y nos limitaremos a eso, a 4 o 5 aspectos clave. El primero, que podría resultar muy obvio: la imagen no es la realidad. La imagen es una representación más, como puede ser una palabra, aunque por su mayor grado de iconicidad tiende a confundirse con la propia realidad. Pero los medios no son ventanas al mundo, no nos ofrecen la realidad. Lo veremos más adelante. Los medios nos ofrecen construcciones que se elaboran de acuerdo a determinados intereses, que pueden ser comerciales o ideológicos. Pero una noticia que vemos en un telediario no nos muestra la realidad de lo que ha ocurrido, nos muestra una construcción que puede estar hecha con intención de informar, no con intención de engañar, pero que lógicamente reflejará intereses, aunque sea el interés de informar simplemente, de sus creadores. Y en muchos casos los productos mediáticos que consumimos, las páginas web que visitamos, están muy influenciadas por los intereses comerciales, los intereses ideológicos de sus creadores. Los medios, como hemos dicho ya, influyen en lo que pensemos del mundo, en la idea que tengamos de las cosas, en la idea que tengamos de los conceptos más abstractos, como pueda ser el amor, la venganza, el odio, la justicia. La idea que tengamos nosotros de todo eso nos va a venir en gran parte influida por las representaciones de la realidad o la ficción que hemos visto en los medios. Entonces, algo que tendría que saber todo el mundo, especialmente los creadores de contenidos para los medios, es que influyen en la educación de la gente. ¿Y esa gente quiénes somos? Nosotros, los consumidores. ¿Qué papel jugamos los consumidores en los nuevos medios? El papel, vamos a decir, de productos en una economía de mercado. En una economía de mercado, como veremos después, la existencia o no de un producto, el éxito o no de un programa, depende del número de consumidores, de espectadores o de radioyentes o escuchantes, como dicen por ahí ahora. Entonces, la audiencia es muy importante y los medios se preocupan no de la audiencia, no de las necesidades formativas de la audiencia, sino se preocupan de que haya audiencia, de que haya consumidores. ¿Por qué? Porque esos consumidores son los que se ofrecen a los anunciantes para decirles: mira, tengo aquí tantos espectadores, tantos lectores que van a ver tu anuncio. Bien, vamos a comentar estos aspectos muy brevemente. Empezamos con esto, que aunque se ve pequeñita la imagen que tenemos aquí, podemos ver que es una pareja a punto de darse un beso. Podríamos imaginar cómo es un beso, cómo los medios representan un beso. Y en este vídeo precisamente vamos a ver cómo los medios a veces tienen que recurrir a ciertas tretas para representar un beso. La imagen transforma siempre la realidad. Cuando los medios crean su propia realidad, lo hacen de acuerdo a unos estereotipos, como el que hay en torno a las parejas, por ejemplo. Esto sería un beso normal y tiende a pensarse, si no llamaría la atención, el color, el encuadre el hombre y otros suele muchos ser aspectos ligeramente intervienen más alto en el que la registro mujer. de la realidad. Estos recursos que recogen y modifican la realidad constituyen el lenguaje de la imagen. Aquí han tenido que recurrir a este ingenioso truco para corresponder al estereotipo. A ver si habría de tiempo. ¿Cuánto? 20 segundos. Perfecto. Pues vamos al siguiente plano, Si nos fijamos en el cuadro que hemos seleccionado de entrada, donde solo se ven las cabezas, donde es un primer plano de las dos personas besándose, según el encuadre que nos ofrecen, no vemos la realidad total. Entonces, la primera forma de crear significado de los medios es con la realidad que seleccionan. Aquí han seleccionado este trozo de realidad, pero no vemos lo que está pasando por debajo hasta que la cámara no pasa de telefoto a un ángulo más abierto, ¿no? Entonces, ¿cómo los medios construyen su propia realidad?
seleccionando distintas partes de la realidad que quieren representar, y luego incluso en la forma de poner esos trozos, en una línea de tiempos, en una página de un periódico, uno detrás de otro. Vamos a ver este gracioso ejemplo. En este otro ejemplo, la alteración del orden de las imágenes permite obtener resultados contrapuestos. En el plano A, una mujer parece encontrarse triste. En el plano B, un hombre se va a declarar. Oye, ¿sabes? Creo que me gustas mucho. En el C, la mujer reacciona con ternura. Contémplese ahora un montaje alternativo. Oye, ¿sabes? Creo que me gustas mucho. El cambio de orden de A por C da un sentido muy diferente a la escena. Bien, entonces los medios construyen su propia realidad a base de seleccionar la realidad que encuadran y con la forma de presentar esas selecciones hechas para crear sensación de continuidad. Un ejemplo muy claro de una foto que he recogido de un periódico del país, de Pakistán, en una situación bélica, disparo de una granada de gas contra manifestantes en Pakistán. Aquí hay una selección, y nosotros ¿qué vemos? Vemos esto, de aquí, aquí, aquí. ¿Esta selección la ha hecho el periodista? Podría haberla hecho. En realidad esta selección, este encuadre, lo he hecho yo porque la selección que mostraba el periodista del país era bastante más interesante, y era esta. Este periodista en realidad nos está mostrando cómo los medios construyen su realidad, cómo la posible foto o similar a la que teníamos antes se puede haber construido. Se ha puesto al otro lado las cámaras y nos ha mostrado cómo se construye esa realidad. Evidentemente en la primera no veíamos todo esto, que da otro aspecto de la peligrosidad de la situación. Bien, frases claves que tenemos que tener en cuenta. Los documentos no reflejan la realidad, son construcciones, no nos ofrecen espacios, trozos de la realidad, ventanas al mundo. Son, repito, representaciones que alguien crea con determinada intención. Igual que la palabra casa sirve para representar lo que sería la realidad. Casa. Pueden tener un aspecto muy natural. Nadie diría, por ejemplo, que no ha visto a un político o a un futbolista en televisión, porque si dice, he visto a este futbolista en televisión, he visto a Messi hoy en televisión. Bueno, no va a decir he visto una representación de Messi, pero en realidad a Messi no se le ve en televisión, se ve lo que la cámara elige que veamos de Messi, que pueden ser más o menos cuidadosas, más o menos cuidadas elaboraciones por problemas técnicos que puedan tener, y a veces la representación que hacen de determinada realidad está muy influida por las intenciones políticas, ideológicas, económicas de sus creadores, como veremos en el siguiente aspecto que señalábamos, si recordáis al principio, que los medios reflejan sus intereses comerciales e ideológicos. Podríamos decir entonces que las empresas mediáticas poseen unos intereses de ganar dinero, porque eso son empresas, e ideológicos, porque están apoyados por grupos de presión que tienen determinada ideología y pretenden transformar la sociedad de acuerdo a lo que ellos piensan como mejor para todos, y eso lógicamente queda reflejado en las producciones, en las formas de distribuir los mensajes y en la forma de tratar a las audiencias a las que se dirigen. A pesar de su intención a veces de ser ideológico, los medios, aunque no sean imparciales, porque la imparcialidad absoluta no existe, es imposible que exista, todo el mundo tiene que tener una ideología y una forma de presentar la realidad y de representarla. A pesar de su parcialidad, digo, los medios influyen
en gran manera nuestra forma de pensar el mundo, en nuestra ideología, en nuestros principios básicos, en nuestra escala de valores, en todo lo que podríamos entender como educación. De ahí que digamos que los medios son importantes agentes de educación informal, nos transmiten ideología y hacen que pensemos cómo es, decíamos antes, el odio, cómo es un determinado grupo social, una etnia, un país, contribuyen a crear un modelo social y una identidad cultural. Vamos a verlo en este ejemplo. Global en escala, originada por la publicación en Dinamarca de unas viñetas satíricas en las que se representaba a Mahoma, demuestra, en febrero de 2006, que en un mundo interconectado, una pequeña mecha puede crear un gran incendio y ser el caldo de cultivo idóneo para fanáticos de uno y otro signo. Sobre todo en escenarios castigados por guerras y terrorismo. Golpes como este al entendimiento de civilizaciones ponen a prueba la capacidad de las culturas del mundo para hacer prevalecer la moderación y la inteligencia. Cuando las caricaturas de Mahoma, todos dijimos, ¡ay, qué bárbaro, qué reacciones! Estas reacciones son extraordinariamente violentas. No llegaba al 3% de la población islámica a la que reaccionaba así. El 97%, y es uno de los estudios que hemos hecho, pues aceptaba, aunque se sintieran algunos de ellos muy ofendidos, aceptaba lo que había sucedido y aceptaba también las excusas que después se dieron al respecto. El documento pide la colaboración especial de los medios de comunicación y espera que elaboren códigos de conducta voluntarios. Y en este siglo los medios de comunicación ya no solo describirán lo que pasa, sino que nos ayudarán a escribir lo que tiene que suceder, lo que tiene que pasar. Estamos de acuerdo con Mayor Zaragoza en la responsabilidad que tienen los medios para formar una idea más acertada de lo que es el mundo, de lo que son las distintas sociedades. Dos ejemplos más de cómo los medios, estos en tono de humor, influyen en lo que podamos pensar de lo que está ocurriendo en realidad. Chumichúmez habla de lo que en términos anglosajones se conoce como agenda setting, que es una característica del medio de comunicación que determinan los temas de actualidad, de qué temas toca hablar ahora, de qué temas terminan hablando todos los medios, de los que elijan las grandes agencias de comunicación. O hasta qué punto dependemos, como dice el Roto más recientemente, en el país de la publicidad como fuente de información, y en un análisis más profundo de esta viñeta, de la publicidad como generadora de deseos y no como forma de satisfacer nuestras necesidades. La publicidad, según este chiste del Roto, nos crearía más necesidades de las que nos satisface. Bien, otro aspecto, el último que vamos a analizar ahora, es la consideración de las audiencias. Otro aspecto clave de lo que sería la formación de cualquier persona en nuevas tecnologías, la alfabetización audiovisual, podríamos decir, la alfabetización multimedia, la alfabetización digital. Aspectos clave, repito, de los contenidos críticos reflexivos de la alfabetización digital o de la consideración de las TIC como objeto de estudio. ¿Qué papel juegan las audiencias en los nuevos medios? Aquí decimos que en una economía de mercado, si un producto tiene consumidores, audiencia, si una página web tiene visitas, se mantiene y crece. Si un producto no tiene audiencia, se retira sin más, aunque sea un buen producto. No hay un criterio de valoración para ver qué programas de televisión siguen adelante y qué programas se retiran. No hay un criterio de valoración para ver a qué páginas web se da más importancia. No, simplemente, como lo que cuenta es la cantidad, en este caso la cantidad de espectadores que tenga, consumidores, como vamos a ver ahora, más que espectadores simplemente, espectadores críticos. Si tiene cantidad suficiente de consumidores, sigue adelante, si no, se retira. Y eso es propio de una política neoliberal donde el principal valor es el dinero y el beneficio económico, que es el capitalismo imperante actualmente en el mundo. ¿Quiere esto decir que los medios se preocupan de las audiencias? No. Se preocupan, valga la expresión, de tener
espectadores como cabezas de ganado, como audiencia, que poder vender a los anunciantes. Aquí hay un ejemplo muy claro que ha ocurrido en la web recientemente. La empresa Google ha comprado a YouTube. YouTube se considera una de las páginas donde la expresividad de los internautas se ponía más claramente de manifiesto, donde cada uno puede mandar sus vídeos, donde incluso hay creaciones de gente que pretende dar a conocer sus destrezas en determinada materia o su capacidad artística. YouTube se presentaba como una página fresca, joven, asociada a la libertad, y de repente Google, una gran empresa ya, que también empezó siendo pues una idea fresca de jóvenes, Google la compra. ¿Y qué ha comprado Google? ¿Ha comprado un ordenador? No, ha comprado 2 ordenadores. ¿Por qué tiene tanta valor? ¿Qué ha comprado? Ha comprado visitantes, ha comprado audiencia. ¿Y qué hace con esos visitantes? Se los vende a sus anunciantes. En ese sentido, nosotros, las audiencias, pasamos a ser los productos que se compran y se venden en el negocio de los medios. Otras ideas importantes en torno a la audiencia: que no todos somos tan directamente influenciables, como se ha dicho a veces, por los contenidos de televisión. Por ejemplo, se dice, es que los niños son violentos porque ven programas de televisión violentos. No, hay una conducta de imitación que puede tener como consecuencia una influencia muy a corto plazo, y se repite los gestos violentos que pueden verse en las películas o en los contenidos de los medios. Pero esa influencia no es tan importante porque es muy a corto plazo y obedece simplemente a un aprendizaje por imitación. Yo creo que en el tema de la violencia, la mayor y la más peligrosa influencia de los medios se produce a largo plazo, y es por la capacidad que tienen los medios de mostrarnos o de llegar a mostrarnos la violencia y la injusticia como algo casi natural e inevitable. Nos acostumbramos ya a desayunarnos todos los días con los muertos de las guerras que toque, sin inmutarnos. Te llegas a acostumbrar a cualquier injusticia. Bien, las audiencias somos tan tontos que repetimos, si nos dicen que compremos. No. Nos influye a todos igual. No, cada uno negocia, como decimos aquí, el significado del mensaje, de la propuesta significativa que nos hace el medio, de forma diferente, y lo negocia de acuerdo a su predisposición, al momento en el que esté, a sus conocimientos previos, a su formación, a sus circunstancias de vida, a la situación de visionado, a un montón de cosas. No hay eso de una audiencia uniforme que se mueve para acá y para allá, como se ha dado a entender a veces en investigaciones de los 70 sobre la influencia de los medios, que parecía que nos volvía a todos tontos. Otro aspecto de la audiencia que hay que tener en cuenta es la transformación que está sufriendo con los nuevos medios. Ese medio más de uso personal, ese medio que se va a llevar probablemente en la mano, donde se ve la televisión, donde te comunicas con tu familia, donde se consulta la agenda, donde eso que se llama todavía teléfono móvil o PDA, o no sé cómo se llamará en el futuro, pero va a ser la más clara muestra de la integración de tecnologías, de mensajes, la integración de medios y la integración de lenguajes en un solo dispositivo portátil. Y esa forma de consumir información va a determinar también la influencia de los medios. Las audiencias ya no son esa familia que se sienta en torno a un televisor. No, en esa familia probablemente haya 2 o 3 o incluso 4 terminales, o uno por persona en una noche, donde cada uno está recibiendo mensajes diferentes. Y podríamos hablar aquí, ya que estamos hablando desde un punto de vista educativo, de la imposibilidad de controlar la conveniencia o no de ese tipo de mensajes, y cómo va a llegar a asuntos como la pornografía o hechos violentos o apología de la injusticia a los terminales de nuestros más pequeños. ¿Y quién va a controlar todo eso? Y cómo, si los pequeños van a controlar los dispositivos mejor que sus propios padres. Desde un punto de vista puramente neoliberal, podríamos decir que la función principal de los medios es hacer dinero, y que en principio todo vale por hacer dinero. Entonces habría que hablar aquí de si, para atender de verdad a las necesidades de la audiencia,
habría que pensar en determinados productos, programas cuya función principal no fuese tanto el beneficio económico, sino crear un servicio público de formación, educación, información. En este videoclip que vamos a ver, en este pequeño vídeo, el director general de Televisión Española habla, utilizando una frase de Pablo Picasso, de lo que sería la función de la televisión pública. Conocida cita de Pablo Picasso que dice: un pintor es un hombre que pinta lo que vende. Un artista, en cambio, es un hombre que vende lo que pinta. Las radiotelevisiones privadas, como El Pintor, y es totalmente lícito, emiten lo que vende, lo que es más rentable económicamente. Las radiotelevisiones públicas debemos ser el artista que decía Picasso y emitir lo que es más rentable socialmente, y cumplido esto, venderlo y comercializarlo. Es más, la función principal de la televisión pública sería cumplir una función social y de servicio público, incluso aunque luego después no pudiese venderle. En este ejemplo se ve claramente lo que significaría aplicar una política puramente neoliberal y capitalista a los medios de comunicación. ¿Más dinero, más derechos? Bueno, si la respuesta es afirmativa, se podrían producir casos como este, ¿no? La información es un derecho y nosotros vendemos unos medios de comunicación de servicio público, unos medios que sean un derecho de todos y para todos.